El pueblo venezolano desde el año 2013 ha estado viviendo un descaecimiento de su economía. Efectos devastadores en la economía venezolana han ocasionado que exista una disminución en la producción de alimentos, que existan sanciones económicas que impidan el ingreso de medicamentos al Estado bolivariano y además de constantes protestas por la inconformidad del pueblo venezolano con el actual gobierno. Y no sin antes mencionar esa curiosa falla energética que ha dejado en la más absoluta oscuridad a todos los venezolanos y de la cual la ciencia cierta y a día de hoy no se conocen las causas reales que originaron ese apagón. ¿Será entonces que el pueblo venezolano sucumbirá ante todas estas circunstancias inhumanas, ante toda esta marginación económica? ¿O será que Rusia, tal vez China, le den la mano a Venezuela? Esto es Venezuela antes y después, la verdad que no nos cuenta. Hugo Chávez, gracias a su discurso que critica la corrupción, la globalización y la influencia de Estados Unidos en Venezuela, junto a su origen humilde, su piel mestiza, su rigor militar y energía, logró ganar las elecciones de 1998 en Venezuela con el 56% de los votos a su favor. De este modo luego proclama una nueva constitución en donde amplía los derechos humanos con mecanismos de democracia directa y participativa. Dentro de sus principales logros se cuenta la correcta inversión de los beneficios obtenidos de la crecida del petróleo y además la recuperación de Petróleos de Venezuela S.A., una compañía estatal que se encarga de la exportación, tratamiento del crudo. Siguiendo esta misma línea, para el año 2011 las exportaciones de hidrocarburos en Venezuela alcanzaron un valor de $90.000 millones en 2011, mientras que años atrás, una década atrás, $25.000 millones era lo contabilizado. Consecuentemente, ese fuerte ingreso de dólares y la apropiación de la renta petrolera hizo que el Estado conducido por Hugo Chávez financiara con aumento sostenido el gasto público, que representó el 29% del Producto Interno Bruto a 42% en 2012. Dentro de ese gasto público se cuenta la educación, la salud y la infraestructura. Hay que mencionar que al inicio de la gestión de Chávez, la mitad de la población estaba sumergida en la pobreza y la distribución del ingreso resultaba desigual. Hugo Chávez logra equilibrar estos índices y aumentó el gasto público, como ya lo he dicho, implementando misiones en el área de la educación, de la salud y la vivienda. Se cree que estos indicadores sociales que beneficiaron históricamente a la población venezolana contribuyó posteriormente a que Hugo Chávez se sostuviera y se mantuviera en el poder durante casi 14 años ininterrumpidos, gracias al apoyo popular. Destacando los principales problemas y logros conseguidos del gobierno de Hugo Chávez, se tienen los siguientes datos. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro consiguió ganar las elecciones en ese mismo año. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Conforme a la gestión de su gobierno y en un informe publicado por CNN en español, se sabe que el Producto Interno Bruto de Venezuela desde 2013 tenía una cifra del 5,6%, mientras que para el año 2018 había reducido el Producto Interno Bruto en un 15%. Para el caso de la producción de petróleo en el año 2013 se citó. Ahora, para la inflación. Y si hablamos de las reservas internacionales, en 2012 contaban con un valor de $29.000 millones, mientras que para 2008 de los anteriores $29.000 millones quedan tan solo $9.000 millones. Bien es cierto que tras el proceso electoral vivido en 2018, donde Nicolás Maduro extendió su periodo presidencial gracias a una votación de 5,8 millones de votos frente al 1,8 millón de votos de Henry Falcon,
Dejan mucho que desear estos comicios, debido a que solo participó el 46% de los electores venezolanos, es decir, 8,6 millones de venezolanos, teniendo en cuenta que los habitantes de Venezuela habilitados para votar tienen una cifra de 20.704.000. No obstante, la verdad que radica aquí se basa en que la democracia jugó un papel primordial debido a que se llevaron a comicios a los candidatos presidenciales y fue el pueblo venezolano el que decidió su jefe de gobierno y jefe de Estado. Aunque esta cifra haya sido muy baja comparada a los venezolanos habilitados para decidir. Ahora vamos a centrarnos en lo que no nos cuentan los medios convencionales de comunicación. Esos medios convencionales controlados normalmente por las esferas del poder y que claramente están orquestados bajo sus beneficios e intereses. El diario DW.com alemán explica todas las sanciones que pesan actualmente sobre el régimen de Nicolás Maduro. Estas sanciones económicas empiezan en el 2015, bajo la presidencia de Obama, en donde congela cuentas bancarias y prohíbe el ingreso de altos funcionarios de Venezuela a Estados Unidos. Para 2016, el gobierno de Venezuela pide no prolongar estas sanciones vigentes. Mientras tanto, Obama no accede a este pedido y prolonga por un año más. Él argumenta que la situación en Venezuela no mejoró en comparación al año anterior, sino que la persecución de políticos opositores, la limitación a la libertad de prensa y la violencia y la violación de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno son un claro ejemplo de la razón de estas sanciones. Para el año 2017, Trump endurece las medidas de castigo. Las sanciones financieras empiezan primero con el vicepresidente venezolano, en un supuesto de implicación de tráfico de cocaína. Estas sanciones se prolongan a otros miembros del gobierno y tras la controvertida elección de la Asamblea General Constituyente, que quería reemplazar al Parlamento venezolano, también le toca una sanción a Maduro, donde se le congelan sus bienes. Y lo más alarmante y lo que posiblemente trajo un deterioro a la economía venezolana, más de lo que estaba para ese año, fue el hecho de que Trump prohíbe el comercio con determinados bonos venezolanos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. It's known by its Spanish acronym, the state-owned oil monopoly. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. De este modo, Venezuela no puede tomar crédito del sistema financiero de Estados Unidos ni venderle activos. Esta limitación entonces pretende dificultar al gobierno venezolano la obtención de dinero. Con estas sanciones, Maduro perdería una fuente muy importante de ingresos. Dice Venezuela que esto golpea sobre todo el sistema de salud venezolano debido a que no pueden importar 300.000 unidades de insulina porque la divisa venezolana se haya bloqueado por el Citibank. Y a esto se le suma 9 millones de paquetes con alimentos básicos estacionados en un puerto extranjero debido a que el Banco de Estados Unidos habría bloqueado el pago a causa de las sanciones. Más tarde ese mismo año, la Unión Europea también establece sanciones. Empieza primero Bruselas, prohibiendo la exportación de armas y equipamiento militar a Venezuela. Luego también se prohíbe el ingreso a la Unión Europea de 18 personas del círculo de confianza de Nicolás Maduro y se le congelan sus bienes. En el año 2018 Estados Unidos sigue ajustando sus sanciones sobre Venezuela. Posterior a la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump agudiza su posición contra los venezolanos, decretando que todas las empresas estadounidenses y todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano. Y lo mismo rige para el Banco Central de Venezuela y para la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. Y para noviembre de 2018 Estados Unidos dicta también medidas punitivas contra las exportaciones de oro de Venezuela, para quitarle a Caracas una importante fuente de divisas. Finalmente en 2019, estas acciones y estas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro seguirán perpetrándose hasta que el país esté gobernado por un gobierno de transición o un gobierno elegido democráticamente. Haciendo un resumen, para un Estado venezolano, el cual ha sido aislado mediante estas sanciones económicas debido a que el dólar no puede circular en esta nación, no se pueden comprar bonos, no se pueden vender bonos y el petróleo queda básicamente solo para la exportación que Rusia adquiere.
A modo de conclusión, existen unos factores que están poniendo en desestabilización constante al pueblo venezolano. Hablamos de la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la crisis energética y además de las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional. Ahora, a esas tres circunstancias hay que sumarle una más y se trata del golpe de Estado orquestado por Juan Guaidó, el supuesto proclamado presidente interino de Venezuela. Este golpe de Estado alzado en armas ha quedado en el fallo más absoluto. A modo de conclusión, hay que tener en cuenta que el pueblo venezolano está viviendo una falta de alimentos, de medicamentos y ahora de apagones. Entonces, ¿hasta qué punto podrá resistir la población venezolana más atrocidades como estas? Porque es claro que estas condiciones no son dignas de vivir de ningún ser humano y llegará un punto en el que la situación interna en Venezuela estalle por la inconformidad de las personas con el abastecimiento de los recursos mínimos y vitales por parte del Estado. Pero lo que no mira la comunidad internacional y de la cual se nutren de medios informativos convencionales es que todas estas circunstancias han sido ocasionadas sí o sí por países occidentales. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable de estas atrocidades contra el pueblo venezolano? ¿Un Estado fallido o sencillamente los intereses económicos mundiales que tal vez miran con una mirada de águila a todas las fuentes petrolíferas de Venezuela?